Bien, Ok. entonces aquí lo que tenemos es una clase póliza, ¿verdad? Tenemos una clase póliza que tiene sus respectivos atributos, nombre, apellido, bebe, lentes y edad, porque el problema dice que las personas tienen que tener cierto tipo de póliza, ¿verdad? Van a comprar cierto tipo de póliza que puede ser póliza A o póliza B, ¿verdad? Tiene que tener póliza A o póliza B. Y adicional teníamos que registrar si la persona bebe, ¿verdad? Si la persona utiliza lentes, ¿verdad? Hay otros elementos más que hay que colocar acá y creo que vamos a partir de ahí. Regresemos a BlueJay y vamos a ver cómo está aquí el asunto. Entonces, aquí tenemos la póliza, ¿verdad? Vamos a abrir a ver qué tenemos acá y vamos a ver qué atributos habíamos definido de la clase de póliza, ¿verdad? Es probable que del lado de BlueJay, del lado de día, perdón, no hemos colocado todavía todos los atributos porque lo que estábamos haciendo era una demostración de cómo utilizar día. Entonces, ahí estamos ya saliendo en pantalla, listo. Acá lo tenemos, mira hija, por favor, toma nota para que ahorita que nos vayamos a día, completemos el diagrama del lado de día. Dice que tenemos la clase póliza con nombre, apellido, tipo póliza. Este dato es bien importante porque es el que determina si la póliza es de tipo A o de tipo B, ¿verdad? Luego tenemos que los atributos privados, bebe, lentes y padecimiento booleanos, ¿verdad? Para saber si bebe o no bebe, si lentes o no lentes, o si padecimiento o no padecimiento, más eh, la edad que es un byte. Entonces, hija, tomaste apunte de esto, vamos a irnos a día para poner lo que falta, ¿verdad? Entonces estamos de este lado de día, aquí tenemos. Entonces tenemos nombre, apellido, bebe, lentes y edad. Vamos a editar esta clase para agregarle los demás atributos que le quedan pendientes. Entonces le decimos acá clic derecho, propiedades, y vamos a agregarle esos atributos. Entonces acá lo que hacemos es ver, ¿verdad? La primera pestaña es el nombre de la clase, ahí está la clase póliza, recuérdense que el nombre de la clase debe ir en mayúscula. Luego vamos a los atributos y aquí tenemos nombre, apellido, bebé, lentes y edad. ¿Qué atributo nos falta, Katy? Nos falta el padecimiento. Ajá, muy bien, entonces le vamos a poner acá nuevo, ¿verdad? Nombre del atributo, le vamos a colocar entonces aquí padecimiento, ¿verdad? Y dijimos que este iba a ser de tipo booleano, ¿verdad? Booleano. Muy bien. Punto importante acá es dejar especificado que el atributo tiene que ser privado, ¿verdad? Padecimiento tipo booleano privado, muy bien. ¿Hay algún otro que nos haga falta? El tipo de póliza, ¿verdad? El tipo de Ajá. póliza. Entonces le vamos a decir aquí, mira, nuevo. Ahí nos apareció padecimiento. De hecho, este atributo está mal. ¿Qué logras ver, chicos? Todos ustedes díganme, ¿qué está mal en ese atributo? En lo que ustedes piensan, voy a agregar el que sigue. El que sigue Que era tipo tiene la póliza, ¿verdad? mayúscula. Así es. Tipo póliza. Tipo póliza, este debería ser un string, dijimos, ¿verdad? Un string y privado, ¿verdad? Hay que recordar siempre que los atributos deben ir privados, esa es regla del juego. Y ahora voy a regresar al padecimiento. Me decías, Katy, ¿cuál es el error aquí? La mayúscula. La mayúscula, ¿verdad? Esto debe ir en minúscula. Ayer estuve calificando sus tareas y les hice la observación, por ejemplo, varios cometieron el error de que las constantes me las pusieron en minúscula, ¿verdad? Entonces las constantes deben ir en mayúscula. Aquí todas las reglas de nombres, ¿verdad? Todas las reglas de identificadores, eso es justamente parte de las cosas que tenemos que aprender, a ustedes de los conocimientos que tenemos que fijar y de las conductas que al programar debemos mantener. Si nosotros no conservamos esas conductas de reglas de nombres, entonces cuando esto empiece a crecer, ¿verdad? Porque ya pues ustedes podrán tomar la idea de cómo esto va a ir creciendo, porque esto es contenido de sexto a ustedes. Entonces, este año ya logramos avanzar alrededor de 2 bimestres de sexto. Quiere decir que el próximo año vamos a llevar este curso a otro nivel. Entonces, vamos a ponerle aquí a aceptar y ahí lo tengo, miren. Entonces, en el diagrama de clases, chicos, ¿qué es lo que yo puedo observar? En el diagrama de clases, la primera parte de mi diagrama lo que me presenta son todos los atributos de la clase. El signo de menos representa que esos atributos son privados, ¿verdad? Los atributos son privados, esa es una regla para los atributos de una clase. Eso se hace por encapsulamiento, que es uno de los principios de la programación orientada a objetos.
encapsular los datos, ¿verdad? No hay otra manera de accesar a los datos de una clase que no sea a través de sus métodos. ¿Qué métodos serían en ese caso, chicos? ¿Cuáles son los métodos que me dan acceso a los atributos de la clase? Esa fue pregunta del examen anterior. Entonces, ahorita que ya tengo los atributos definidos, ¿verdad? Y ahorita que ya tengo los atributos definidos, vamos a regresar a BlueJ para recordar de qué estoy hablando. Entonces, estamos acá. Aquí tengo los métodos de la clase, ¿verdad? Tengo mis constructores, un constructor sin parámetros, tengo otro constructor con parámetros, y de lo que estamos hablando es de esto que tengo acá. Mira, Katy. Estamos hablando de los métodos set y get. ¿Para qué me sirven esos métodos, Katy? Dímelo con tus palabras. Perdón, profe. Los métodos set y get, ¿para qué son? Eh, Se Lo te siento, olvidó. profe, se me olvidó. No tengas pena. Sí, ya Ok, sé. escuchemos a Aldana. Aldana a ver qué tendrá que decirnos, porque Aldana este año prometió que no iba a hacer lo mismo del año pasado. Adiós, profe. Hola Aldana, cuéntenos, ¿para qué son los sets y gets? Los métodos set se podrían utilizar para darle un valor al atributo, creo que sería. No, no Así es. es, ese es el método set. ¿Y el get? El get sirve para visualizar. Muy bien, para obtener el dato, ¿verdad? Para poderlo usar en algún otro lugar. Gracias, Aldana, de eso se trata. Entonces, fíjense, pues solo en esto que acabamos de hablar hay varios principios que se están utilizando. El primero es, los atributos tienen que ser privados por encapsulamiento. El encapsulamiento quiere decir que los datos están protegidos, que están guardados dentro de la póliza, dentro de la clase en este caso, van a estar guardados los datos ahí adentro, y la única manera de acceder a ellos sería a través de estos métodos que estamos mencionando, set y get. ¿Verdad? Entonces, ahora que ya retomamos qué son los set y get, voy a construir otro set y get acá, porque aquí solo tengo el set del nombre y el get del nombre. Y tendríamos que tener uno para cada atributo. Por ejemplo, hagamos el set para bebe. Vamos a ver acá, miren, tengo aquí que el atributo bebe es un atributo booleano, entonces vamos a hacer el set para bebe. Sería entonces public, ¿verdad? Public void, y tendríamos set, ¿verdad? Set bebe, ¿verdad? Recordándonos que ese bebe es de beber, ¿verdad? De bebedor, ¿verdad? Y entonces acá nos deberían de estar pasando un valor lógico de es si bebe o no bebe, que sería entonces un valor booleano. ¿Verdad? Veamos boolean bebe, ¿verdad? Si bebe o no bebe. Muy bien. Ahí me están pasando el atributo, el valor, ¿verdad? De si bebe o no bebe. Y entonces ahora vamos a asignar ese valor. Vamos a asignar ese valor de bebe o no bebe a el atributo privado que sería this, ¿verdad? This.bebe, ¿verdad? This.bebe va a ser igual a bebe. Muy bien, así es como se crea un set, ¿verdad? Lo que hace el set entonces es recibir un valor externo, ¿verdad? El valor externo en este caso es bebe o no bebe, y entonces ya lo guardo dentro de mi atributo privado para saber si bebe o no bebe, ¿verdad? Un ejemplo podría ser, por ejemplo, a ver, Aldana, ¿usted bebe o no bebe? No, profe. No, ¿verdad? Es falso. Así tenía que ser, ¿verdad? Entonces, eso es como ejemplo. A ustedes, Aldana viene y me dice no bebe, entonces ya dejamos guardado eso dentro de su registro. Entonces, eso es lo que hace un set. Ahora vamos a hablar de el método get, ¿verdad? Sería public void get bebe. Ahí ya cometí un error. A ver quién de ustedes me lo corrige. La mayúscula. Vamos a ver. Fíjate que en el caso de la llamada de los métodos, ahí como llevas camel case, ¿verdad? Entonces Es el... la inicial del atributo sí va en mayúscula por el camel case. Ahora, el error que cometí aquí es esto, mira, void, sería el void. ¿verdad? Ajá. Este no es void, este Un que debería string. ser. Un string. No, como acuérdate que bebe es lógico, es bebe sí o no, entonces tendría que ser boolean.
boolean. Boolean, ahí estamos. Boolean get bebe. Y entonces esto lo que tendría que hacer es decir return bebe. Bebe. Ahí estamos. Entonces aprovechamos ahí el espacio para mandarle un saludo a mi Seb Mayarí que nos acompaña. Hola, Mis, aquí estamos. Y seguimos. Entonces, Hola, profe. hola, hola. Ahí tenemos a ustedes el ejemplo del set. Esto ya lo hemos hablado en clases anteriores, ¿verdad? Los sets nos sirven para darle valor a un atributo. Aquí estamos diciendo si la persona bebe o no bebe. Y aquí lo que vamos a hacer es responder, ¿verdad? Responder si la persona bebe o no bebe, ¿verdad? A través de los métodos de get damos respuestas y a través de los métodos set recibimos valores. Muy bien. Otro dato importante acá, chicos, es que los métodos set generalmente tienen que ser void, ¿verdad? Void quiere decir que no devuelven valor, ¿verdad? No devuelven valor. Y los métodos get sí devuelven valor, entonces tienen que tener algún tipo. Un método get puede ser boolean, puede ser string, puede ser int, puede ser del tipo que sea, ¿verdad? Mientras que los set generalmente van a ser void. Para hacer otro ejemplo de un get distinto, por ejemplo, como hay que hacer acá, sets y gets para todos los atributos, por ejemplo, hagamos el set y get para la edad. Vean, la edad es de tipo byte. Entonces, por aquí abajo deberíamos de tener un public, digamos, sería public void set, public void set edad, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a setear la edad, cuando yo quiero guardar la edad, entonces lo que me tienen que enviar es un byte, ¿verdad? Me tienen que enviar un byte que lo que va a contener es la edad, ¿verdad? Y entonces ese valor debería ser registrado en el atributo this.edad igual a edad. Entonces, este proceso es repetitivo, si se dan cuenta. Solo si yo conozco los conceptos, pues puedo sustituir, ¿verdad? Puedo sustituir de acuerdo al atributo que estoy hablando, ¿verdad? De ser así, voy a sacar una copia de este, ¿verdad? Este es el get de bebe. Voy a sacar una copia de este, del get de bebe, y lo voy a convertir en el get, ¿verdad? Lo voy a convertir en el get de edad. Entonces, Katy, dime qué cambios debería de hacerle. Ponerle de tipo byte. Efectivamente, ¿verdad? Cambiamos boolean, ¿verdad? Cambiamos boolean por byte. ¿Y qué más le cambio? Donde dice bebé, ya no sería por eso. Aquí debería ser, en vez de bebé, debería ser edad, ¿verdad? Estamos hablando de bebé de beber, ¿verdad? Ustedes no de bebé de bebé, ¿verdad? ¿Qué te da? Lo que pasa es que no utilizamos tildes. Bebé. Ajá, no utilizamos tildes ni nada de eso. ¿Por qué razón no usamos, Diego? Pretendo que sería aquí edad, ¿verdad? Si no estoy mal, los programas no aceptan esos signos. Efectivamente, ¿verdad? Toda la simbología, todo lo que son caracteres especiales propios del idioma español, un lenguaje de programación no nos los acepta, nos crea errores. Y desde entonces, hace más de 20 años, yo tuve que excluir todos esos puntos, comas y cosas raras de esos lenguajes, de nuestro lenguaje español, ¿verdad? Para poder aplicar la sintaxis de los lenguajes propios de programación. Bueno, entonces ya tenemos acá setEdad, getEdad, etcétera, etcétera. Ahora, esto ya es tema visto, a ustedes solo estamos repasándolo. El tema nuevo realmente es que eso debe estar aquí, en mi diagrama de clases. ¿Estamos ahí? En el diagrama de clases es el punto. Entonces vamos a agregar un par de métodos acá, ahora que ya reforzamos del lado de BlueJ cuáles son los sets y los gets, hagámoslos de este lado. Aquí mi gráfica, mi diagrama de clase, tiene que mostrarme todos los métodos, sets y gets de todos los atributos de la clase. Por ejemplo, vamos a hacer el del nombre. Entonces vamos a darle acá clic derecho, propiedades una vez más. Y vamos a buscar entonces esta vez la pestaña que se llama operaciones. Aquí van los métodos, ¿verdad? Aquí van los métodos. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya tengo creados dos métodos. Estos dos métodos que están ahí, que son Axel. Hoy le lanzamos la pregunta a Axel. Vamos a ver si Axel está por ahí despierto.
¿Qué tal, profe? A ver, Axel, ¿qué me puede decir ¿Podría sobre repetir estos la métodos? pregunta, por favor? A ver, ¿Lo podría repetir, por favor? sí, mi pregunta es, ahí hay dos métodos. ¿Esos métodos qué son? Mm, Bien, le ayudo. Esos métodos son no los sé, son como constructores. booleanos, ¿no? No, no son Ah, booleanos, ya. son constructores. Son constructores. ¿Cómo puede saber usted que son constructores? Porque vea, aquí hay una regla. Mire cómo se llama el método. ¿Qué nombre tiene? Póliza, Se llama póliza. ¿Y la clase cómo se llama? póliza. Póliza. Cuando los métodos se llaman igual que la clase, entonces, ¿qué clase de métodos son? Constructores. Constructores. ¿Estamos? Son constructores. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos un constructor sin parámetros, que eso ya lo hemos platicado. Un constructor sin parámetros y tenemos un constructor con parámetros. Toda clase tiene que tener por lo menos dos constructores en base a lo que hemos visto. Y los constructores van a ser de tipo void. Ahí puede ver el tipo del lado derecho. Entonces, en la gráfica, digamos acá, el signo de más, ¿sí? El signo de más quiere decir que es público. El nombre me está diciendo que es un constructor y los constructores son de tipo void. Ese es el primero. El segundo, igual, es público, ¿verdad? Tiene el mismo nombre de la clase, tiene atributos, o sea, este es un constructor con parámetros, ¿verdad? Un constructor con parámetros y su tipo es void. Vamos ahora con el método set para el nombre. Fíjense bien, pues. Vamos a crear el método set para el nombre. Le digo nuevo método, ¿verdad? Nueva operación. El nombre de la operación. Estamos hablando de un set para el nombre. Entonces debería llamarse set nombre, ¿verdad? Estamos seteando el nombre. El tipo, ¿verdad? El tipo del método, como es un método set, ¿de qué tipo dijimos que tenía que ser? Los métodos set son sin valor, por lo tanto debe ser void, ¿verdad? Entonces ya tenemos, ¿verdad? Tengo un método set nombre de tipo void. Quiere decir que cuando yo diga set nombre, no voy a devolver nada. No voy a devolver ninguna respuesta. Ahora, parámetros sí va a recibir. Vamos a poner aquí nuevo parámetro, ¿verdad? Nuevo parámetro. Y entonces acá en el parámetro voy a especificar cuál es el parámetro que set nombre va a recibir. Si lo que yo quiero es dar nombre, asignar nombre, entonces lo que estoy esperando que me envíen sería un nombre. ¿Comprendemos eso? ¿Verdad? Si yo quiero dar un apellido, entonces lo que me tienen que enviar es un apellido, ¿verdad? Si yo quiero cultivar peras, no voy a sembrar manzanas, ¿verdad? Eso es lo que está pasando acá. Entonces tenemos que el parámetro único que el set nombre va a tener debería ser un nombre y entonces acá me pregunta cuál es el tipo del parámetro. El parámetro debería ser un string. Ahí lo tengo, miren. El nombre es un string. ¿Ok? Le vamos a decir ahora aplicar y aceptar para que ya podamos ver eso del lado del diagrama. Entonces aquí está el diagrama, miren. Entonces dice que tenemos la clase póliza con sus atributos, los que ya mencionamos. Tiene dos constructores y ahora ya tiene su set nombre, ¿verdad? Set nombre. Podríamos entender esto, set nombre, como asignar nombre o dar nombre. Eso es set, setear, ¿verdad? Setear es configurar, es dar parámetros. Entonces, en este caso, el parámetro que vamos a dar cuando querramos asignar un nombre es un nombre, ¿verdad? Recuérdense que este nombre que está aquí está representando una variable, que sería como decir, por ejemplo, set nombre Juan, o set nombre Pedro, o set nombre Lucky. Estoy asignando nombres, ¿verdad? Porque aquí no podría decir, por ejemplo, set nombre Guatemala. No, set nombre, nombre. Estoy esperando un nombre. Bueno, en base a esto, que como les digo, ya lo hemos trabajado, lo único que estamos viendo ahora es cómo pasarlo a un diagrama. Entonces vamos a decirle propiedades de nuevo y vamos a crear el siguiente método, el siguiente set. Vamos con operaciones de nuevo. Vamos a hacer un set, por ejemplo, para bebé. Habría que hacer un set para cada uno, ¿verdad? Pero los estoy haciendo variaditos para que ustedes eh, vayan viendo cómo se manejan los tipos de datos. Entonces vamos a decirle acá, ¿verdad? Nuevo, nombre del nuevo set,
¿verdad? Vamos a decirle aquí, por ejemplo, set bebe, ¿verdad? Set bebe. ¿De qué tipo debería ser set bebe? Ya dijimos que todos los métodos set generalmente deberían ser de tipo void, ¿verdad? Deberían ser de tipo void. Y entonces los parámetros, esta vez vamos a decirle acá nuevo parámetro. Entonces, Katy, dime qué debería de escribir ahí. Bebe. Ajá, muy bien. Bebe, ese sería el parámetro. ¿Y de qué tipo debería ser? Mm, Recuérdate que bebe es si bebe o no bebe. Por lo tanto, es un boolean. boolean, ¿verdad? Es boolean. No. Algo que se me olvidó mencionarles porque no había que cambiarlo, pero está aquí, es esto. Miren, la visibilidad es pública. ¿Estamos? La visibilidad es pública, porque recuérdense que los métodos set, get o constructores son a través de los cuales yo voy a acceder a la información contenida dentro de la clase. Entonces, todos los métodos generalmente deberán ser públicos. Entonces, le vamos a decir aquí aceptar y ahí lo tengo. Ya en el diagrama, entonces, ¿qué significa el signo de más, Axel? Eh, eh, Él lo acaba de decir, creo que es público. Efectivamente, el signo de más significa público. El signo de menos significa Ujú. Privado. privado. Muy bien. Todos los elementos que están en este cuadro, en este espacio de acá, ¿estos qué son? Vamos, Axel, no se me quede. Todos estos son El atributo, ¿no? atributos, muy bien. Y todos estos son Métodos, métodos, muy bien. Los primeros dos son constructores. y los otros dos son. Eso se me olvidó el nombre. Estos son sets, ¿verdad? Aquí se ve Ah, set. entonces. Sí. Aquí más bien la Ah, sí, pregunta ahí debería está. ser entonces, ¿los métodos set para qué sirven? Mm, Reciben el valor, ¿no? Así es, así es. Los estoy entrenando, chicos, porque recuérdense que su examen es en línea, ¿verdad? Su examen es en línea, entonces tienen que conocer más o menos cuáles son el tipo de preguntas, ¿verdad? El tipo de preguntas que yo podría hacer, ¿verdad? En su examen. Muy bien. Entonces, acabamos de ver métodos constructores y métodos set, y siempre estos van a ser de tipo void. Note cómo después del paréntesis aparece 2 puntos y el tipo, ¿verdad? Aparece 2 puntos y el tipo del método. Eso es cuando son métodos void, métodos que no devuelven valores. Ni los constructores ni los sets devuelven valores. Ahora hagamos un método get, ¿verdad? Hagamos un método get. Vamos a entrar de nuevo acá, propiedades. Propiedades, vamos a operaciones de nuevo y vamos a agregar el método get, ¿verdad? Vamos a agregar el método get, le voy a decir nuevo, ¿verdad? Estamos ahí, ok, nuevo. Nombre del método, ¿verdad? Este método debería ser un método que se llame, por ejemplo, get nombre, ¿verdad? Get nombre. Muy bien. El método get nombre, ¿tiene algún tipo? Esta vez sí, ¿verdad? Porque los métodos get devuelven respuestas, ¿verdad? Responden. Si yo le digo, por ejemplo, a Aldana, le digo get nombre, y entonces él me va a decir, ¿qué me va a decir, Aldana? Aldana se durmió. Y como no conozco el nombre de Aldana, ¿cómo se llama Aldana? Axel también. Diego. Diego. Ah, viste Diego que eras vos, yo esperando. No. Aldana me va a decir Diego, ¿verdad? Si yo le digo get nombre, Aldana me va a decir Diego. Ahora, aquí lo que me está preguntando es qué es el tipo de lo que él me está respondiendo. Entonces él me va a estar respondiendo un string. ¿Estamos ahí? Cuando yo le diga get nombre, él me va a devolver un string. Vamos a hacer el otro de una vez. Le voy a decir nuevo. ¿Verdad? Y vamos a ponerle ahora, por ejemplo, get bebe. ¿Verdad? El método get bebe. ¿De qué tipo debería ser el método get bebe? ¿Qué tipo de respuesta me va a dar? Me Boolean. va a dar una respuesta booleana, ¿verdad? Porque me va a devolver true or false, ¿verdad? Entonces le vamos a poner aquí, bebe es boolean, ¿verdad? Get bebe es
Boolean. Muy bien. Entonces, aquí lo dejamos, ¿verdad? Su visibilidad es pública. Y si algún método get recibiera algún parámetro, ¿verdad? Entonces le definimos aquí cuáles son sus parámetros. Le digo aplicar, aceptar, y ahí vamos, chicos. Aquí tenemos entonces cómo va creciendo mi diagrama de la clase póliza, ya lo tenemos, y por eso acá ya teníamos, por ejemplo, mi otra clase, ¿no? Mi clase cálculos póliza, ¿verdad? Mi clase cálculos póliza ya la habíamos trabajado con ustedes en el video anterior o en la clase anterior. Dijimos que para poder hacer los cálculos de la póliza, ¿verdad? Íbamos a necesitar la póliza, ¿verdad? La póliza como tal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo le pido a la computadora que me calcule el valor de la póliza, voy a necesitar enviarle todos los datos de la póliza. Entonces, por eso tenemos aquí un atributo privado. Tenemos un atributo privado en el que estamos diciéndole que va a recibir, que voy a tener, más bien dicho, dentro de la clase, todos los datos de una póliza. Y por eso tenemos aquí ya un constructor, ¿verdad? El constructor cálculos póliza, ¿verdad? Este es el constructor de esta clase que se encarga de recibir en la variable P, ¿verdad? Que sería el parámetro que le voy a pasar, va a recibir en la variable P todos los datos de una póliza, para que entonces ya pueda calcular el valor de la póliza. Ahí estamos, con eso se calcula el valor de la póliza, y ahora pues hay más trabajo que hacer, ¿verdad? Vamos a regresarnos a BlueJ, vamos acá, y aquí teníamos ya, vean, tenemos un objeto en el que vamos a tener que definir nuestras constantes con los valores de las pólizas, ¿verdad? Para que este juegue con este, ¿verdad? Es una asociación que son cosas que igual ya hemos hecho, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con esto. Me quedan 3 minutos para dejar iniciado esto. ¿Qué es lo que deberíamos de tener acá? ¿Verdad? Vamos a borrar acá. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a crear un par de constantes. Así aprovechamos a reforzar el tema, ¿verdad? Aprovechamos a reforzar el tema. Aquí tendríamos que tener, por ejemplo, private final float, ¿verdad? Y vamos a poner el precio de las pólizas. Digamos acá, precio. Acuérdense que las constantes deberían de tener nombre en mayúscula. Precio, póliza, ¿verdad? Hay póliza de tipo A, ¿verdad? Póliza de tipo A, el precio de la póliza tipo A. Ahí la tengo, y este debería ser igual. Entonces, ahora sí regresamos al libro y vamos a revisar que la póliza tipo A, vamos a ver, ofrece 2 tipos de póliza: cobertura amplia A y daños a terceros B. Para el plan A, la cuota base es de 1,200 y para la otra es de 950. Entonces, acá tendríamos, ¿verdad?, que la póliza vale 1,200.0F, ¿verdad? Y necesitamos una póliza más. Ahí estamos. Private Final Float, precio póliza, la póliza B, ¿verdad? La póliza B, esta debería de tener un valor de, vamos a revisar, déjenme checar. ¿Cuánto valía? 900, ¿verdad? Uy, se me fue. 950. 950, ok, gracias. Acá, 950. Este es el valor de la segunda póliza. Muy bien. Otros datos importantes acá en la clase de tarifas, ¿verdad? Aquí estamos dividiendo responsabilidades, ¿verdad? Aquí deberían de aparecer los porcentajes de recargo según el tipo de conducta, digamos, que tiene el cliente. Por ejemplo, tendríamos acá, digamos, private final float. Le voy a llamar recargo, ¿verdad? Recargo, digamos, recargo debe, ¿verdad? Recargo por beber, ¿verdad? Recargo por beber. Entonces revisamos el problema y el recargo por beber es de, tiene por hábito beber alcohol 5%, ¿es verdad? ¿Estamos ahí? Recargo por beber alcohol es el 5%, entonces tendríamos 0.05. Es el 10%. Es el 10. El 10. Okay. Entonces tenemos 0.10, punto y coma, float. Muy bien, chicos, el tiempo se me terminó, ¿verdad? En un segundo se para esto. Entonces,
El resto del trabajo, pues ya ustedes ya más o menos lo conocen. Hay que ir compilando estas partes. Esta tarifa va a asociarse con cálculos póliza, ¿verdad? Para que se encargue de hacer los cálculos. Y todavía nos va a hacer falta todavía una clase más por acá, que va a ser la clase de inicio, ¿verdad? La clase de implementación.